Bueno, vamos a comenzar con esta masterclass. Vamos a hablar durante unos 120 minutos, aproximadamente 2 horas, todo lo que es acerca de la programación neurolingüística. Vamos a conocer de manera muy general, porque necesitaríamos días, semanas, incluso meses, para poder abarcar en su totalidad todo lo que tiene que ver la programación neurolingüística. Pero sí quiero acotar que en estas 2 horas vamos a entregar una información de mucho valor, una información muy poderosa sobre qué es la programación neurolingüística, cómo funciona la programación neurolingüística, en qué aspectos de la vida diaria puede un ser humano aplicar programación neurolingüística. Vamos a hablar desde dónde nació, su historia, sus componentes, de manera muy específica, que sea una información que te permita vislumbrar todo este maravilloso mundo de la programación neurolingüística. Mi nombre es Andrés Gallego. Voy a contarle rápidamente quién soy y por qué estoy en este momento teniendo la oportunidad de compartir esta información tan poderosa contigo. Soy Andrés Gallego, entrenador en programación neurolingüística, administrador de empresas. Tengo lo que es escrito un libro que titula Influye y Reinarás, un libro que busca que las personas aumenten su poder de influencia en la negociación 1 a 1. También desarrollé una guía de creencias empoderantes para los niños, cómo desarrollar creencias empoderantes en los niños. Me desempeño como consultor empresarial en la actualidad. Tengo una empresa que es una agencia comercial que está con un objetivo de brindarle asesoría a otras empresas para aumentar, en este caso, todo lo que son los resultados comerciales. He tenido la oportunidad de dar conferencias a nivel nacional, en Bogotá, en Cali, en ciudades intermedias como Tuluá, Palmira, Buga, y también a nivel internacional. Tuve la oportunidad también de estar desde Paraguay entregando unas capacitaciones a unas empresas que contrataron mis servicios y también de manera general. Así que me place de verdad poder estar aquí contigo para entregarte esta información que es de mucho valor. Una información que si sabes aprovechar, una información que si dedicas estos minutos a prestar atención de manera adecuada, de manera concentrada, pues literalmente vas a poder sacar una esencia y poder acercarte de primera mano a la programación neurolingüística. Quiero contarte que es algo realmente fascinante el hecho de poder tener una información que te permita mejorar o modificar tu conducta y que esa conducta te acerque a lo que realmente quieres ser, hacer y tener, que es uno de los principales pilares de la programación neurolingüística, y es acercar a las personas a la excelencia dependiendo de lo que tú desees o lo que tú quieras hacer en un momento determinado con tu vida. Es entregarte esas herramientas para que a través del entendimiento de cómo funciona tu cerebro, de cómo está programado tu cerebro, de qué áreas funciona y cómo se debe estimular de manera correcta, cómo debe ser el diálogo con él para que funcione a favor y no en contra de nosotros, pues te permita obtener esa excelencia que vaya en pro y que vaya coherentemente, o que te permita coherentemente alcanzar eso que tanto quieres ser, que quieres hacer y que en un momento determinado quieras tener en tu vida. He tenido la oportunidad de vivir de primera mano esa experiencia de cómo la programación neurolingüística ha afectado mi vida positivamente durante el tiempo que la he aplicado. En un momento de mi vida, a los 18, 19 años, donde empiezo a conocer de manera muy preliminar todo el tema de programación neurolingüística, hasta los 22, donde ya empiezo a profundizar. Después de los 22 años de vida, allí se empezaron a generar realmente unos resultados muy interesantes que me acercaban a eso que he querido ser, que he querido hacer, y que en el momento estamos en todo el desarrollo del proceso del tener. Quiero contarte que en ese momento de mi vida, pues no vengo de unos padres adinerados, vengo de unos padres que se enfocaron siempre en brindarme salud y educación. En este caso, la educación que me pudieron brindar fue hasta bachillerato. Ya ahí para adelante, yo tomé la decisión de pagarme mis propios estudios, de hacer todo el proceso para poder obtener esas herramientas educativas que me permitieran desarrollarme en un mercado laboral. Y de ahí para adelante, a través de mi propio conocimiento y proyección, pues he podido ir labrando estos caminos que la mano de Dios he tenido la oportunidad, pues, de realizar de manera efectiva.
Y hablo de la mano de Dios porque en ocasiones las personas malinterpretan y cuestionan mucho o confunden de que la programación neurolingüística es algo relacionado a una religión o que el hecho de manejar la programación neurolingüística nos distancia de esa conexión espiritual, y son errores que ya más adelante voy a explicar de manera contundente desde mi verdad cómo cómo la programación neurolingüística es un complemento para esa espiritualidad, para esa proyección de vida que tienes, para toda esa área o esas creencias religiosas que puedas tener en un momento determinado en tu vida, y cómo eso empalma sin ser algo que vaya en contra de esas creencias. Bien, así que vamos entonces a comenzar este entrenamiento de 2 horas acerca de programación neurolingüística, y quiero comenzar con un video que muestra de manera directa cómo las personas, o cómo la mayoría de las personas viven su día a día, cómo la mayoría de personas viven en esencia unos estados emocionales que son aceptados, unos estados emocionales que son decididos, unos estados emocionales de euforia o de depresión o de aburrimiento por nuestras propias creencias y por nuestra propia interpretación del mundo. Y quiero hablarlo desde una generalidad, haciendo un análisis de los estudios, pero en promedio el 90% de las personas viven este ejemplo o mantienen un estilo de vida de este estilo. Así que quiero presentarles cómo normalmente se ve una persona en un momento determinado de la semana y cómo normalmente se ve en otra. Eso fue saliendo el viernes de trabajo, ahora ingresando los lunes a trabajar. Y lastimosamente, el 90% de las personas aceptan eso para sus vidas. Permiten, a través de sus creencias, a través de sus estándares, a través de sus valores, se permiten vivir en esos estilos de vida. ¿Qué busca la programación neurolingüística? ¿Y por qué traigo este video a colación? Porque la programación neurolingüística tiene un propósito especial, y es ayudarte a que consigas la excelencia de una forma integral, a que puedas desarrollar tu máximo potencial en las diversas áreas de un ser humano, a que a través de la programación neurolingüística, ese final del viernes donde hay emoción, donde hay euforia, donde hay alegría porque terminaste una jornada y simplemente viene un descanso corto y efímero, pues que ese estado emocional perdure durante toda la semana, y que ese éxtasis que puedes experimentar en un momento determinado por la forma en la que estás percibiendo las circunstancias, pues efectivamente se pueda prolongar durante toda la semana, que puedas vivir en ese estado emocional de euforia, de alegría, de bienestar, de tranquilidad, de paz emocional, de esa tranquilidad que se necesita y que hace mucho bien al ser humano. Porque cuando tu mente y tu cerebro se encuentran en un estado de armonía, tus células, tu sistema inmunológico está en un proceso de crecimiento. Todo tu sistema está en un proceso de crecimiento y de reproducción. Cuando tú tienes tu cerebro en un estado de alarma, en un estado de alerta, de tensión, de estrés, de angustia, el mecanismo autónomo es prepararse o estar alerta ante lo que está sucediendo. Y al activar ese mecanismo, lo único que hace es que detiene esas funciones de crecimiento. Por ende, el sistema inmunológico se debilita porque
un estado de tensión, un estado de estrés, hace que tu cerebro produzca muchos neurotransmisores negativos que interfieren con el buen funcionamiento del cuerpo humano. Y eso es un mecanismo autónomo. Entonces, cuando tú estás estresado, cuando estás en un nivel de emoción negativo, una frecuencia baja, tu sistema completo está en alerta y no está creciendo. Y al no estar creciendo, lo único que está permitiendo es que se debilite. Y eso es algo que va directamente proporcional a la forma en la que tú observas y lo que tú interpretas de lo que está sucediendo en tu vida. Entonces, lo que busca la programación neurolingüística es que tú puedas vivir en ese estado emocional, que tú puedas vivir en ese estado de euforia, que tú puedas mantener esos niveles de energía. No importa que sea viernes, no importa que sea lunes, no importa que sea miércoles, no importa que sea domingo, no importa lo que estés haciendo, tengas total control sobre lo que está experimentando tu mente y en tus pensamientos, que haya un sistema de pensamiento que te permita experimentar una sensación de bienestar, de efusividad, de éxtasis, de alegría, de emoción positiva, que puedas vibrar en esos niveles de emociones altas. Hay que entender que siempre o la mayoría de los aspectos de la vida tienen ciclos donde baja, sube y es algo cíclico, es algo cambiante. Esa es la única constante en el mundo, el cambio. Lo importante y lo que ayuda directamente la programación neurolingüística es que si tú antes tenías una caída a una emoción negativa que podía durar 2, 3 días, una semana, meses o años, una emoción, pues que ese tiempo que anteriormente duraba tanto, ahora se recoja, dure mucho menos. Y que cada vez sean menos ese tiempo de duración de ese estado emocional negativo. Y que de esta manera te permita salir mucho más rápido de esas frecuencias negativas y estar nuevamente en emociones positivas. Porque hay que entender qué es la programación neurolingüística y qué no es la programación neurolingüística, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante, para que puedan comprender de que porque manejes la programación neurolingüística, quiere decir que ya eres un mago y que no vas a volver a sentir tristeza, ni que ya no vas a volver a sentir emociones negativas, ni que ya no vas a estar sintiendo esas emociones que son normales y cotidianas de nuestra vida, que ya no vas a volver a experimentarla. No, no quiere decir eso. Quiere decir que tú vas a aprender a gestionarlas, que es muy diferente. A gestionar esas emociones, a reconocerlas, a identificarlas y a transformarlas de manera efectiva. Eso es uno de los aspectos principales que busca la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística está en todo. Está en todo, en todas las áreas de nuestra vida, en la parte física, en la parte intelectual, en la parte social, en la parte familiar, en la parte profesional, en lo económico, en lo espiritual. Abarca una totalidad, porque es un medio por el cual tú fortaleces cada una de estas áreas en tu vida, porque es un medio por el cual tú tomas control en cada uno de estos aspectos importantes de tu vida. Así que quiero mostrarte un video que ejemplifica de la manera perfecta de cómo nosotros los seres humanos, primero, estamos con un sistema de programación efectivo al inicio de nuestras vidas y cómo después a través de unos marcos mentales, después de unos filtros, después de unos procesos neuronales, empezamos a debilitar esa forma en la que venimos programados para ver la vida. Empezamos a perder esa esencia. Y quiero mostrarles este ejemplo porque este video que va a ver a continuación les va a mostrar cuál sería la posición, la postura psicológica y a qué ayuda la programación neurolingüística, qué nos permite la programación neurolingüística obtener si la aplicamos de manera correcta. Pero antes de eso debemos de saber de que tenemos que estar comprometidos con este evento que estamos teniendo en este instante. Realmente quiero que hagas un alto en este instante y te des cuenta si estás enfocado 100% en esa información que estás escuchando, si estás concentrado 100% en esto que te estoy diciendo, que realmente sé que va a marcar un antes y un después si aplicas esta información para tu vida. Así que haz un alto, permítete, saca un tiempo para ti, libera un espacio de crecimiento para ti. Pon atención
absoluta atención a todo este proceso que vamos a estar realizando. Concéntrate, apaga distractores. Si tienes el celular a la mano, quita tu celular de allí, apágalo por un momento. Es increíble que muchas personas no puedan pasar 120 minutos o hora y media, 2 horas sin tener que revisar el celular, sin revisarlo. No pueden pasar minutos sin revisar qué es lo que está sucediendo en su celular. Nos volvemos dependientes de muchos aspectos tecnológicos. Así que permítete, bríndate este espacio de crecimiento para ti. Permítete vivir un momento de crecimiento personal, profesional, espiritual, en esta información que vas a recibir. Quita todos los distractores. Si estás cerca de un televisor, hazte en un lugar cómodo. Acomódate donde no hayan interrupciones, donde puedas prestar 100% atención a esta información. Si logras enfocarte un 100%, no me creas lo que te estoy diciendo. Te garantizo, y comprueba por ti mismo, que va a ser una información realmente poderosísima para todo tu desarrollo, tanto personal como profesional y en las diversas áreas de vida. Así que 100%. ¿Estamos comprometidos con esto? Si estamos comprometidos, vamos allá. Entonces vamos a ver el video. Un video fantástico que demuestra cómo la programación neurolingüística, cuando se aplica correctamente, nos permitiría llegar a ese estado de vida ideal. Para que te des cuenta que muchas de las circunstancias que pasan en nuestras vidas, cuando no tenemos en esencia una programación idónea, pues simplemente vamos a estar en medio de unas cantidad de emociones, una cantidad de sensaciones autodestructivas. Y que cuando aplicamos programación neurolingüística, cuando vivimos con esa predisposición a la vida, con esa proactividad hacia la vida, con esos marcos mentales, unos filtros adecuados para la percepción de nuestra vida, cómo cambian todas estas emociones que pueden malinterpretarse o que podemos darle interpretaciones negativas en un momento de nuestras vidas. Porque recuerden, y grábense en esto, no es lo que esté pasando o lo que esté sucediendo. No es lo que está pasando o lo que está sucediendo. Es lo que estás interpretando de eso que está sucediendo. Eso es lo que realmente importa y eso es lo que realmente tiene valor. Como personas que han sufrido en la vida diversas circunstancias atroces, como Mitchell, una historia fantástica de crecimiento personal, una persona que tenía éxito profesional, una persona que tenía éxito en sus relaciones interpersonales, una persona que financieramente estaba bien, sufre un accidente, una catástrofe en su cuerpo, donde llegó a tener un 80% de su cuerpo totalmente quemado con quemaduras de segundo y tercer grado. Y después de estar luchando por su vida en esas circunstancias, ¿cómo esa persona logra, después de una circunstancia tan atroz, primero que todo, sobrevivir y seguir teniendo ese entusiasmo por vivir? Y luego en un avión, tener un accidente donde lo deja en silla de ruedas. ¿Cómo una persona, después de afrontar esas circunstancias, llega y trasciende todas esas situaciones y logra ir aún conseguir vivir en esos estados emocionales y de plenitud, independiente de lo que está sucediendo? Y encontrar personas que están en unas circunstancias bien favorecidas, tienen todo a su disposición, o por lo menos gozan de una buena salud, o tienen todas las circunstancias idóneas para iniciar en ese progreso de vida. ¿Cómo se entregan a un vicio? ¿Cómo se entregan a la adicción? ¿Cómo se entregan al mundo de la depresión? ¿Cómo se entregan de manera directa? ¿Cómo sucumben ante la vida teniendo todo para hacer una realidad esos deseos más profundos que en esencia cada uno de nosotros tenemos? Porque una persona, después de afrontar esas circunstancias tan atroces, tiene la capacidad de sobreponerse y salir adelante y seguir triunfante ante la vida, independientemente de las circunstancias. Porque recuerden, no es lo que está pasando, no es lo que está sucediendo, es lo que estás creyendo o interpretando de lo que estás viviendo, lo que marca la diferencia. Y la programación neurolingüística se enfoca en gran medida a esto, a través de unas técnicas que se ejecutan
permite a las personas entender cómo pueden activar todo ese potencial a su favor, cómo pueden utilizar todas esas herramientas, cómo pueden utilizar todas esas técnicas para encontrar esa forma, ese secreto, esa tecnología que es la programación neurolingüística, para permitir vivir una vida de visión y de perspectivas positivas para cada uno de nosotros. Por eso quiero que vean este video que me parece genial y que te cuestiones un poco, analízate un poco. Si fueses tú el que está viviendo esta experiencia, ¿cómo reaccionarías? ¿Cómo actuarías ante esas circunstancias? ¿Cuáles serían tus pensamientos? ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? ¿Qué pasaría por tu cabeza en el momento de afrontar las circunstancias que vamos a ver a continuación? ¿Cómo estarías predispuesto y cómo estarías reaccionando ante la vida cuando la vida te confronta, cuando la vida te pone a prueba? ¿Cuál es tu forma de reaccionar? Así, perdón. Quiero que vean este video y observen que la programación neurolingüística, cuando la aplicamos de manera correcta, es lo que nos permitiría vivir la vida de la forma en la que este pequeñito, que obviamente es un video montado, actuaría. Pero te lo garantizo, la programación neurolingüística es exactamente eso. Yo personalmente lo he experimentado. He experimentado momentos de dificultad, de enfermedad con hijos, en este caso con un hijo que tiene 10 meses, de circunstancias abrumadoras, de circunstancias donde te exprimen al máximo y poder trascender esos estados emocionales en un corto muy limitado y que terminan siendo procesos de crecimiento personal. Así que eso es lo que hace la programación neurolingüística. Así que vamos a ver este video y quiero que te cuestiones. Si fueras tú, ¿cómo sería tu actuar? Pues presten mucha atención. ¿Ah? Genial, genial, genial y me encanta muchísimo este video porque miren todos esos sucesos negativos que acaba de afrontar ese pequeñín, ¿no? Lo echan del trabajo y sale con una sonrisa grandiosa, va con todas sus cosas empacaditas, se le caen afuera de la oficina, sigue su proceso, sonríe, va a montarse al carro, se lo lleva a la grúa, después llega a su casa a pie, se le caen las llaves y todo momento lo disfruta al máximo. ¡Qué genial! ¿Qué serían nuestras vidas si cada una de esas circunstancias que se nos presentan a diario, cada esos momentos que se están llegando y que nos confrontan de manera directa, los abordáramos con una actitud de este estilo? Pero ¿a cuántas personas no se les cierra el mundo cuando perdieron el trabajo que creían que era lo único que podían tener en sus vidas? Quiero que tengan presente eso también, y es que la vida, en ocasiones no nos entrega lo que queremos. Y eso que queremos nos lo cambia por aquello que necesitamos. Y es muy profundo entender y comprender el significado de esto que acabo de decir. Porque cuando tú absorbes e interiorizas de que hay ocasiones que deseamos algo, pero eso es algo que deseamos, no nos ha llegado en un momento determinado, sino que en cambio de eso que deseamos, nos llega una circunstancia que nos exige, nos exprime y nos lleva a un límite, eso que en un momento dado no es lo que deseamos, es realmente lo que estamos necesitando para nuestro crecimiento. Pero en esencia, para poder tener esa predisposición mental, pues se necesita comprender unas posiciones psicológicas, unos procesos de pensamiento, unos sistemas de pensamiento que nos permitan abordar todas esas circunstancias de manera positiva. En esencia, las personas o el ambiente que más ha impactado nuestra programación neurolingüística ha sido el ambiente donde nos hemos desarrollado. Mas no quiere decir que ese ambiente en el que nos hemos desarrollado
condicione o direccione cuáles son los resultados que vamos a obtener en nuestras vidas. Entonces, si yo, entendiendo que a través de unas herramientas, a través de un sistema de pensamiento, puedo llegar a disfrutar al máximo cada instante de mi vida, cada proceso que se me presenta como dificultad, pues voy a empezar a sacar el mejor provecho de la vida. Porque al finalizar, ¿qué termina siendo la vida si no son circunstancias presentes que afrontamos día a día? Y que esas circunstancias determinan nuestra historia de vida, que termina siendo lo que recordamos o nuestra memoria o nuestro pasado. Y si ese pasado está lleno de circunstancias que no les demos un calificativo ni buenas ni malas, sino que han sido circunstancias que nos han confrontado, pero yo a esas circunstancias siempre le he encontrado lo mejor. Entonces, si tengo lleno mi pasado de acciones positivas, 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 pues al final de todo este recorrido maravilloso, pues me va a permitir mirar en retrospectiva y decir, qué agradable vida, qué sensación tan de paz, de tranquilidad puedo yo experimentar en mi lecho de muerte. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Y en vez de esas circunstancias, yo encontrar lo positivo, veo todo lo negativo y lo percibo de esa manera, pues si mi vida va a estar en el pasado lleno de esos baches, negativo, 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 pues al finalizar en mi lecho de muerte, lo único que voy a tener en retrospectiva es que pues ha sido un infierno, pero termina siendo un infierno autocreado. Y la programación neurolingüística nos ayuda a vivir literalmente el cielo en este plano terrenal. Y menciono todas estas metáforas porque en esencia es la programación neurolingüística nos permite llegar a unos estados mentales de disfrute total y absoluto, de entendimiento, de conciencia. Nos permite llegar a unos estados emocionales que son óptimos para cualquier ser humano y que son situaciones o momentos o estados que nos permiten desarrollarnos a nuestro máximo potencial. En esencia, eso hace la programación neurolingüística y eso busca la programación neurolingüística. Así que vamos a ver de dónde nace esto, de dónde nace todo este enfoque y todo esto que les estoy mencionando en este instante. ¿Cómo se construye o en qué momento surge la programación neurolingüística? Por allá, en 1977, entre los 70 y el 80, dos personas muy curiosas toman la decisión de investigar y de apasionarse sobre el tema de la conducta humana. ¿Qué hacían terapeutas exitosos para llegar a modificar la experiencia de un ser humano? Pasarlos de un momento de frustración, de duelo, de dolor emocional, de ira, de intenso dolor, a un estado de tranquilidad, de comprensión, de paciencia, de amor. ¿Cómo hacían para trasladar a una persona de un lugar a otro? ¿Qué herramientas y qué secretos habían detrás de estas personas que literalmente tenían resultados en conductas emocionales con seres humanos? Entonces, estas dos personas toman la decisión, el señor Richard Bandler y Grinder, toman la decisión de investigar a los terapeutas que más resultados tenían en ese momento. Entonces, seleccionan a unos candidatos, entre ellos Virginia Satir, entre ellos lo que era Milton Erickson, también estaba Virginia Satir, Milton Erickson, y también había un terapeuta muy reconocido, Wattenson, que era muy efectivo dentro de ese proceso de atención. Entonces, estaba Virginia Satir, estaba Milton Erickson, estaba Wattenson, si no estoy mal y me equivoco, y empiezan a estudiarlos y empiezan a identificar qué hacían estas personas para poder tener resultados efectivos en todo ese proceso de atención que hacían con sus pacientes. En medio de esas investigaciones, ellos identifican unos aspectos importantes, unas herramientas y un proceder de esas personas, y todo eso lo acumulan como una tecnología, todas esas herramientas que utilizaban. Entonces empezaron a crear un sistema lógico de aplicación. ¿Qué permitió este sistema lógico o esta tecnología?
que, por ejemplo, si Virginia Satir tuvo que tener 30 años de práctica para llegar a ese estilo o a ese poder de influencia o a ese poder de transformación a la persona, pues que ya no tuviera que vivir un proceso de 30 años para llegar a ese nivel, sino que alguien que tuviera esas mismas patrones, que manejara esos mismos modelos, pues simplemente iba a obtener resultados similares a una persona que llevaba 30 años realizando esos procesos de atención. ¿Qué garantiza esto? Fiersberg era otra persona de los que estudiaron. ¿Qué garantiza esto? Que simplemente una persona del común, como tú y yo, no importa, no hemos tenido que estudiar psicología, no hemos tenido que estudiar nada de especialización ni absolutamente nada relacionado, para tener herramientas que logran resultados transformacionales. Y quiero contarles que yo personalmente, cuando terminé mi practitioner en programación neurolingüística, hice una prueba con mi madre, ¿sí? Utilicé a mi mamá como chivo expiatorio. La utilicé para probar si realmente lo que había aprendido funcionaba o no. Quiero contarles que mi mamá era una persona que cuando veía un gusano, tenía una fobia a los gusanos, realmente reaccionaba de una manera emocional, exaltada, pero extrema, a tal punto de que si veía un gusano en un tomate, pues literalmente brincaba 3 o 6 metros atrás por el gusano. Y era un problema para que volviera nuevamente a acercarse cerca siquiera donde tuvo el momento de encontrarse con el gusano. Entonces mi mamá tenía ese problema y esa fobia muy marcada. Lo que yo hice fue aplicar una técnica de programación neurolingüística que duró 40 minutos. 40 minutos en un proceso. Al finalizar, dentro de ese proceso de atención, yo hago la evaluación de unos indicadores de emoción y al finalizar el proceso, veo que mi mamá todavía experimentaba una emoción muy fuerte al respecto. Entonces, vi que no hubo una gran mejoría en el desarrollo. Y en ese instante, de verdad les digo, chicos, y lo comparto aquí abiertamente con ustedes, sentí como si dije, carajo, realmente hasta dónde realmente funciona. Llegué a cuestionar lo que acababa de hacer y mi estudio y los años que estaba ejecutando para llegar a ese nivel. Pasó algo maravilloso a los 3 días siguientes, cuando de manera directa mi mamá se enfrenta a un gusano. Yo llego a almorzar al mediodía, cuando mi mamá se acerca y me dice, hijo, quiero contarte algo que no sé cómo sucedió, pero lo acabo de realizar. Me salió un gusano. Y cuando vi el gusano, lo analicé, cogí una servilleta, retiré el gusano y lo boté. Y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Y yo por dentro, exaltado de la emoción, dije, sí, sí, funciona. Y en ese momento retornó toda esa confianza y todo ese conocimiento y esas afirmaciones desde mi experiencia que necesitaba para rectificar todo eso que había estudiado, porque siempre tienen que tener en cuenta que una cosa es la teoría, otra es la práctica, y que hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro. Y en ese momento viví de primera mano el poder de la programación neurolingüística. He tenido la oportunidad de trabajar con niños de 8 años, en especial uno que tenía una dificultad de controlar los esfínteres. Estuvo por médicos, estuvo en manos de especialistas, estuvo en manos de psicólogos, estuvo en manos de neuropsicólogos, tratando de investigar qué pasaba con los esfínteres del niño, porque no los controlaba y tenía 8 años. Cuando entro en sesión con él, después de 2 sesiones de programación neurolingüística, logro por primera vez en la vida de ese niño tener dominio de sus propios esfínteres a través de unas herramientas de programación neurolingüística.
algo que la mamá aún me agradece, porque lo había intentado de todas las formas posibles. Lo había tratado de investigar de manera científica y clínica de todas las maneras posibles y encontraron que el niño estaba en perfectas condiciones, pero que no sabía qué sucedía. 2 sesiones bastaron para que este niño, después de ese proceso, controlara a cabalidad sus esfínteres. Y fue espectacular porque realmente la reacción de los niños cuando están en una técnica o en medio de una técnica de programación neurolingüística, reaccionan de una manera más concentrada, de una manera más profunda hacia la técnica que se estaba aplicando en ese momento comparado con adultos. A ese niño, cuando yo le hablaba en medio del proceso de programación, él me respondía a tal punto que yo creí en ese instante que él estaba despierto como normalmente sucede con los adultos. Un adulto nunca pierde la conciencia, pero siempre está presente, pero en ocasiones se le dificulta mucho más llegar a un estado de trance que a un niño. Y hacía todo lo que yo le mencionaba: levante la mano, baje el pie, haga este movimiento, piense en esto, y a través de ese proceso lo respondía como si estuviera literalmente despierto. Pero a sorpresa, cuando llega el momento de hacerlo regresar nuevamente en su proceso, y me doy cuenta que el niño se encontraba en un estado profundo de trance, porque hacía todo lo que yo le mencionaba, pero no regresaba en el primer llamado que realicé. Ahí me di cuenta la necesidad de aplicar otras herramientas para que nuevamente regresara a un estado pleno de plena conciencia. Y fue muy interesante ver cómo este niño, después de esas 2 sesiones, pudo obtener 100% el control sobre sus esfínteres. Y así como ese, tengo casos de personas que tenían dificultad con un helado. Le encantaba el helado, pero en esencia sabían que no era lo que les correspondía y vivían en frustración y vivían en confrontación directa porque simplemente no querían consumir más helado, pero eran adictos al helado. Y haber intentado de todo y después de 1 o 2 sesiones tener el control para nunca más volver a consumir el helado. Porque al día de hoy esa persona todavía no ha vuelto a consumir el helado que en un momento determinado creía que era imposible de dejar. Así que para mí la programación neurolingüística es una magia absoluta porque se genera con una facilidad fantástica, se genera con unos recursos básicos necesarios y se hace de una manera transparente y efectiva. Entonces, esto fue lo que hicieron estos señores de Bandler y Grinder, fue recopilar qué era lo que realmente funcionaba dentro del proceso, qué era lo que realmente funcionaba para incrustarlo en un sistema, estandarizar unos patrones para crear un modelo propio de aprendizaje y que fuera duplicable. El señor Richard Bandler, que es en ese momento un profesional pues, en temas de informática, sistemático, y John Grinder, que era un lingüística, un genio en la parte conversacional, pues juntaron todo lo que veían y la experiencia y las acciones de estos profesionales del estudio base. Ahí falta el señor Bateson, Sabrina Satir, Fritz Perls, Milton Erickson y el señor Bateson, que fueron de los estudios principales de donde sacaron toda esta información y de donde recopilaron toda esta información que hoy en día le ha permitido a muchísimas personas obtener la capacidad de transformar sus estados de vida y transformar los de otras personas a través de una tecnología que hoy se denomina programación neurolingüística. ¿Qué es la PNL? ¿Qué no es la PNL? Vamos a iniciar por qué no es la PNL. La PNL no es un culto, no es algo religioso, no es un sistema mágico que sea una píldora mágica para transformar problemas psiquiátricos. No, la PNL no es nada de eso.
no es una ciencia mágica, no es un culto religioso, no es una secta satánica, no es absolutamente nada de eso. La PNL sí es una tecnología con unas herramientas prácticas, con un modelo de aplicación práctico que le permite a una persona transformar su interpretación interna del mundo, ampliar su interpretación del mundo y ayudarle a que otras personas amplíen la forma en la que interpretan su mundo. En este caso, a eso llamamos a que adquieran recursos mentales que les permitan desarrollarse al máximo potencial. Eso en esencia es la programación neurolingüística. Es como su nombre lo indica, programación neuro, cerebro, a través del lenguaje. Y debemos de comprender de que el lenguaje es una palabra muy vasta, es una palabra que realmente tiene muchas acciones, en este caso dentro de los procesos de comunicación. Lenguaje no es solamente las palabras que pronunciamos o lo que nos podamos decir a nosotros mismos. El lenguaje se puede transmitir a través de una acción. El lenguaje es un color. Todo lo que transmite información hace parte del lenguaje. Eso es lenguaje. Si hay un color, eso es lenguaje. Si hay una acción, eso es lenguaje. Si hay un sonido, eso es lenguaje. Todos esos aspectos lingüísticos son los que terminan programando nuestra neurología, que terminan generando unos hábitos de pensamiento, que generan unos constructos de pensamiento que directamente son proporcionales a la forma en la que percibimos el mundo y en la forma en la que actuamos. Así que la programación neurolingüística es la excelencia, es la capacidad de llegar a la excelencia para manejar el lenguaje, dentro de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y cómo nos comunicamos con los demás. Y cómo poder enseñarle a una persona a que se comunique de manera correcta consigo mismo y a que se comunique de manera correcta con su entorno, para generar cambios transformacionales, para generar una disposición, para generar una producción más óptima de resultados para la vida de cada uno. ¿En qué se puede aplicar la programación neurolingüística? Lo mencionaba, en todo se puede aplicar la programación neurolingüística, en alguien que quiera dejar un vicio, en alguien que quiera adelgazar, en alguien que quiera salir de un estado emocional negativo, en alguien que quiera desarrollar su máximo potencial en pro de un estudio, en pro de una carrera universitaria, en pro de un trabajo, en lo que sea, en rendimiento físico, en todo, absolutamente todo, cabe lo que es la programación neurolingüística y cómo a través de ella nosotros podemos fortalecer y aumentar nuestros resultados de vida. Entonces, que quede muy claro. Eso que la PNL, eso es para personas, eso es un culto, eso va en contra de lo que dice Dios, eso va en contra de lo que dice la palabra, eso es un artefacto creado por el demonio. Nada de eso. Esos son simplemente personas que han recibido información de otras personas que quieren manipular o de cierta manera dominar su existencia y pues simplemente entregan una información errónea de lo que es la programación neurolingüística, porque en muchos casos muchas personas van en contra de lo que es la programación neurolingüística porque simplemente piensan que es una obra del demonio y que simplemente es algo que no es acorde a los principios de la humanidad. Pues quiero contarles una historia muy cortica de una frase, una parte de la Biblia que me encanta y dice, hace referencia a lo a que todo en la vida es vano. Es decir, cuando nos preocupamos por lo que ha sucedido o cuando nos estresamos por lo que puede suceder, termina siendo banal para Dios, porque no habrá memoria que lo recuerde, ni memoria para contarte lo que va a suceder. Que lo único que agrada a Dios es la capacidad de disfrutar lo que hacemos. Fantástica definición en la Biblia. ¿Y qué hace referencia a esto? Que simplemente lo que le agrada a Dios es estar disfrutando cada una de las labores que hacemos. ¿Y qué dice la programación neurolingüística y a qué nos enseña la programación neurolingüística? A vivir en el presente, a mantener el control de nuestra mente en el presente,
y a disfrutar el presente. En esencia, lo que busca la programación neurolingüística es un aspecto de gozo, de disfrutar y de hacer bien lo que hacemos en un estado presente, en un estado de conciencia. Así que si vemos, no hay mucha diferencia entre el direccionamiento que tiene la Biblia, entre todo su mensaje de hacer el bien, de poder vivir bien, pues en esencia la programación neurolingüística también nos permite esto, de entender y comprender mejor a las personas, de entender sus realidades, de comprender el mapa de la mente de otra persona, de quitar el juicio, de quitar los prejuicios, de aceptar, de soltar cargas emocionales, de perdonar. Entonces, la programación neurolingüística tiene un campo maravilloso y es un campo realmente formidable y hace un bien absoluto para la humanidad. Porque las personas, cuando aplicamos programación neurolingüística, literalmente nos liberamos de muchas cargas emocionales que inconscientemente hemos adquirido al pasar los años. Entonces, tengan muy claro que la PNL no es ni un curso, no es, porque tampoco es un curso, esto es una tecnología. La PNL no es una secta satánica, la PNL no es un proceso religioso. La PNL es una tecnología que se adquiere durante un proceso de conocimiento, un proceso direccionado. La PNL es una tecnología que se adquiere, es un arte que tú a través de la información y de la práctica puedes llegar a manejarla. Y ese es uno de los objetivos principales, poder entregarte todas esas herramientas, el cómo proceder, en qué momento poder adquirir una herramienta que me permita mejorar una perspectiva de vida y con esa misma herramienta yo puedo utilizarla para ayudarle a otra persona a mejorar esa perspectiva de vida. Cómo yo puedo manejar esto de forma correcta para potencializar mi vida y la de otros seres humanos. La PNL es una tecnología que busca la excelencia del ser humano. Ante todo, manteniendo su presente y disfrutando lo que hace. En esencia, eso es la programación neurolingüística. Así que nuestra vida está determinada por la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos y especialmente en la forma como nos comunicamos con nuestro inconsciente. Allí parte y de allí inicia un proceso de programación neurolingüística. ¿Cómo me comunico diariamente conmigo mismo en un proceso de laboral, en un proceso personal, en un proceso social, en un proceso de crecimiento empresarial? ¿Qué información me estoy retroalimentando a mí mismo y cómo me estoy comunicando con mi inconsciente? Y aquí quiero aclarar lo siguiente para que sean mucho más específicos. Permítanme por aquí, voy a compartirles la pantalla para presentarles algo que me parece fantástico y es que puedan conocer de primera mano un mapa que nos ayude a entender esto. Muy bien. Permítanme un momento. Por aquí. Bien. Eso. Dale un poquito de iluminación. Bien. Vamos a mirar 3 líneas. Estas 3 líneas. Aquí encontramos el espíritu. Aquí encontramos nuestra mente. Y aquí encontramos nuestro cuerpo. ¿Sí? La tríada. Somos seres espirituales, seres con un pensamiento, mente y con un cuerpo físico. ¿Listo? El espíritu y el cuerpo siempre viven en el presente. El espíritu nunca vive en el pasado. El cuerpo nunca vive en el pasado. El cuerpo y el espíritu siempre viven en el presente. Es decir, que si en tu mente está aferrada
a recuerdos del pasado negativos, tu espíritu y tu cuerpo constantemente están sintiendo aflicción, tu cuerpo enfermedad. En el espíritu sientes una insatisfacción personal, una sensación de que nada te llena, de que todo es aburrido, de una sensación de querer inexistir, o sea, de dejar de existir, ¿sí? Cuando tu mente se encuentra en el pasado recordando cosas negativas o aferrados de momentos negativos. Tu cuerpo, que también vive en el presente, siente enfermedad. Entonces, la mente, que sí puede vivir en el pasado o puede vivir en el futuro, hacen que el espíritu y tu cuerpo sufran o que tu espíritu y tu cuerpo prevalezcan y crezcan y se desarrollen en el presente. Porque tu mente puede enfocarse y mantenerse en el presente para alivianar las cargas de tu espíritu y las cargas de tu cuerpo. Y la programación neurolingüística nos va a enseñar cómo a través del pensamiento, cómo a través de un sistema de pensamiento lógico puedo yo mantenerme en el presente para evitarle enfermedades a mi cuerpo y para evitarle aflicción a mi espíritu. ¿Sí? ¿Es clara la idea? De que el espíritu y el cuerpo siempre están en el presente. La mente puede divagar entre el pasado o el futuro y estar arraigada a momentos negativos o a imaginar situaciones negativas. Y en ese ir y venir, hacer sufrir al espíritu en el presente y hacer enfermar el cuerpo en el presente. O sea que tienen que tener muy en cuenta esta información de que la mente siempre debe estar en el presente, permitiéndote disfrutar lo que está sucediendo y sacarle el máximo provecho a lo que está experimentando o a lo que esté o las circunstancias que se estén presentando en el momento. Era muy importante que ustedes conozcan eso, porque allí viene la importancia de saber comunicarnos con nosotros mismos. En este aspecto de entender de que la forma y el lenguaje como nos estemos comunicando con nuestro inconsciente, de esa misma forma se va a ver reflejado en nuestro cuerpo, en nuestros resultados y en nuestro espíritu. Entonces, si la vida está determinada por la programación que tengo en mi mente, les tengo una noticia fantástica. Y hay algo que se llama neuroplasticidad. Quiere decir que tienes el poder absoluto de modificar todo ese sistema de pensamiento que hasta el día de hoy se haya instaurado en tu mente que te esté afectando. Es un momento en este espacio que tienes a tu disposición para poder modificar de manera absoluta y radical esas situaciones de pensamiento que limiten tu existencia. Porque a través de la neuroplasticidad, el cerebro tiene la capacidad de reformarse a sí mismo, de hacer de que si en algún momento funcionaba de una manera, permitirle a otras áreas de tu cerebro encargarte de una nueva forma para hacer esa misma acción que anteriormente podía limitarte y que hoy en día te potencialice a tu máxima capacidad. Entonces, nuestro inconsciente hay que entender de que si eso es lo que direcciona y lo que determina nuestra vida, ¿sí? De cómo nos comunicamos con nosotros mismos, deben de entender cómo funciona el inconsciente. En este caso, el inconsciente es un aspecto literal, o sea que él acepta y toma todo el mensaje que llega de la vida. No es analítico, no es racional. Una vez recibió el mensaje, no le importa ni lo analiza, sino que lo apropia. Simplemente apropia ese mensaje y no tiene sentido del humor. Y ojo con esto, que esto es una razón principal para que te des cuenta de cómo te estás comunicando con tu inconsciente. ¿Qué mensajes le estás dando a tu inconsciente diariamente? ¿Qué mensajes le estás introduciendo a tu mente diariamente? ¿Qué es lo que realmente y cómo te estás comunicando cuando en una acción determinada no logras obtener el resultado que quieres?
¿Cuál es el mensaje que aparece en tu mente? ¿Qué sucesos mentales, qué proceso mental llega a tu mente cuando no consigues lo que quieres? ¿Qué pasa cuando en un momento determinado alguien se burla de una acción que tú realizas? ¿Qué mensaje introduces en tu mente en ese instante? Y les quiero decir que la forma en la que nos comunicamos, el 90% o un 95%, las personas con nosotros mismos y con los demás, y especialmente con los niños, es una forma errónea. Porque recuerden, el evento más importante que impacta tu inconsciente es el ambiente en el que te desarrollaste. Pero ese ambiente no determina los resultados que tú puedes adquirir, como lo explicaba anteriormente. Una persona, y es un ejemplo muy claro, eran dos hijos de un alcohólico, maltratador de la mamá, literal era alcohólico, maltrataba a su mamá, tenía dos hijos. Los dos hijos vivieron en el mismo ambiente. Los dos tuvieron resultados de vida diferentes. Uno alcanzó lo que se quería para su vida y el otro vivió en la miseria en su vida. Y en una entrevista que les hicieron les preguntaron, ven, pero cuéntame, ¿qué hizo tu padre? Le preguntaron al miserable o al que, no había, al que había vivido en miseria, pues en rabia, en rencor y que dedicó al alcohol y al vicio. Le preguntaron, ¿qué fue lo que viste de tu padre? Y entonces él dijo, pues yo vi y tuve el ejemplo de mi padre, que fue un alcohólico y maltratador, por eso soy lo que soy. Cuando le preguntan al otro, que fue el que alcanzó lo que quiso en su vida, y le preguntan, oye, ¿qué viste de tu padre? Contesta exactamente lo mismo. Vi que era un alcohólico y que era un adicto y un maltratador. Dos experiencias, una misma experiencia, dos interpretaciones diferentes. Uno lo apropió para seguir el camino. Otro apropió su experiencia para transformarse en sí mismo, para transformarse a sí mismo. Entonces, ese ambiente no determina lo que tú vas a conseguir en tu vida. Así que te libero en este instante. Si tuviste un ambiente de dificultad, de miseria, de drogadicción, de ambientes negativos, te libero en este instante. Que tú puedes obtener esa información para transformarte en este momento o puedes obtener esa información para hundirte en este instante. Es tu decisión. Lo que tú quieras hacer con ello es tu decisión. Y van a ser tus resultados. Y vas a hacer todo lo que tú consigas en tu vida dependiendo cómo interpretes el ambiente en el que viviste, porque eso no determina lo que tú vas a alcanzar o lo que tú vas a lograr en tu vida. Lo que determina es la interpretación que le dice al suceso y cómo te lo comunicaste a tu inconsciente. Y si en un momento le comunicaste algo a tu inconsciente que te lleva a actuar de manera errónea, pues puedes en este momento, a través de la neuroplasticidad, también cambiar eso que le comunicaste a tu inconsciente. Entonces, si usted comprende hoy cómo funciona, su inconsciente va a poder empezar un proceso de programarlo de manera efectiva para que él esté a favor y no en contra de usted. El inconsciente es literal. Si usted dice constantemente, uy, yo de verdad no sirvo para nada, efectivamente, el inconsciente va a tomarlo como una orden y tú no sirves para nada. Si tú constantemente estás mencionando, es que yo soy un bobo o un tonto, ¿cómo hice esto así? Efectivamente, ese mensaje lo va a captar tu inconsciente. O si tú lo dices en forma de broma, es que yo definitivamente sí soy muy bobo, ¿no? Uno es muy pendejo. Ese tipo de mensajes lo está captando el inconsciente. Y él lo toma como una orden. ¿Eres muy pendejo? Ok. Entonces actúa porque tú eres pendejo. Pendejo significa, entonces tienes que actuar de esta manera. Tú eres muy torpe. Ok. Actúa entonces de esta manera. Golpéate con esto, estrellate con esto, cáete con esto. No sé leer. Perfecto. Entonces no vamos a entender lo que aparece en el escrito. Es que soy muy malo recordando. Genial. Eres muy malo recordando. Entonces desactiven estas neuronas, desactiven esto que es muy malo recordando. Es literal cómo funciona el inconsciente. Así que el mensaje y la forma como te comunicas contigo mismo
va a marcar una diferencia en los resultados que vas a obtener de la vida. Por el contrario, si cuando llega una situación de confrontación, si cuando llega una situación de dificultad, el mensaje es: yo soy capaz con esto, yo voy a trascenderlo, tengo toda la fuerza y el poder para alcanzarlo, el inconsciente va a actuar de forma coherente con ese mensaje que le estás dando a tu inconsciente. Por eso tenga muy en cuenta la forma en la que se habla a usted mismo y en la que le habla a su inconsciente. Y tenga muy en cuenta la forma en la que le habla a los hijos si tiene hijos. Porque los padres, en ocasiones, en un 95% de los padres, hablan de forma equívoca a sus niños porque obviamente somos producto de una cultura que viene con unos errores de desarrollo que simplemente adoptamos como una forma cultural de actuar, pero que está mal. Hay una cantidad de mensajes increíblemente negativos cuando un padre está queriendo direccionar de manera positiva a sus hijos. Entonces, determina tu inconsciente y la forma en la que nos comunicamos con nuestro inconsciente es lo que termina determinando cómo actuamos frente a la vida, qué resultados obtenemos de la vida y qué es lo que vamos a alcanzar con nuestras vidas. Muy bien, quiero que vean este video en este instante. In the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So we set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a microscope. One sample of water, we dropped about 0.5 cc's onto each 50 petri dishes. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. We take those frozen samples into a refrigerator that is set at minus 5 degrees Celsius, where a microscope with a camera is set up. There we take photographs of each of the 50 water drops individually. We first take photographs of water, but we did not put any information in. Then we take the water with information and do the same procedure just described. We take those before and after photographs and compare the differences. When we projected the feeling of love and thanks to water, we made the most beautiful crystal. Times like this, I think water is at peace. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped into bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, thus the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the Chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he takes that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except for the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind
that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts could do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Fantástico. Como pueden observar en este video, demuestra científicamente cómo el pensamiento afecta nuestra realidad. Y si eso lo puede hacer el pensamiento con una gota de agua, imagínense lo que pueden hacer sus pensamientos, nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, que es 90% agua. Y esa comunicación que manejamos diariamente con nosotros mismos, porque en el cerebro inconscientemente se pronuncian más de 10,000 palabras en el día. Quiero que imaginen si de esas 10,000 palabras, el 90% son negativas. Allí es donde aparecen muchas enfermedades autoinmunes, enfermedades como el cáncer, enfermedades que afectan el sistema y que no tienen cura. Porque es el propio sistema, es el propio ecosistema inmunológico destruyéndose a sí mismo. Pero todo influenciado neuroquímicamente por nuestros pensamientos. Porque, por ejemplo, cuando una persona está estresada, que siente una sensación de tensión, activa un neurotransmisor que es el cortisol. El cortisol hace que se desprendan unos neuropéptidos, ¿sí?, a través de las glándulas suprarrenales, que llegan y salen a nuestro torrente sanguíneo, y que cuando ese neuropéptido es como una especie de agujita microscópica, impacta una célula, esa célula se muere. Y si tú en tu día a día mantienes activado el neurotransmisor cortisol en tu mente, pues simplemente lo único que estás garantizando es que millones de células mueran de manera voluntaria por tu incapacidad de controlar el estrés que está pasando en tu mente en un momento determinado. Así que la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos, la forma en la que nos comunicamos con nuestro ambiente, termina determinando cuáles son los resultados que vamos a alcanzar, cuál es el progreso que vamos a obtener en nuestras vidas familiares, profesionales, económicas, sociales, espirituales. Todo depende de la forma en la que nos comunicamos con nosotros mismos. Y para comunicarnos de manera efectiva hay unas técnicas geniales, hay unas técnicas como el reencuadre, hay unas técnicas del pensamiento estratégico, sistema de pensamiento estratégico, hay unas técnicas fantásticas para aumentar la forma efectiva, para manejar la forma efectiva de cómo comunicarnos a nosotros mismos, mensajes positivos a través de herramientas de programación neurolingüística. Entonces, ¿para qué se utiliza la PNL? Pues les cuento que la programación neurolingüística se utiliza para quitar fobias, se utiliza para disminuir y controlar los estados emocionales negativos, se utiliza para obtener el máximo rendimiento en un deporte, en un determinado deporte, en cualquier deporte, se utiliza para tener mayor tranquilidad, paz interior y tranquilidad y estabilidad emocional, se utiliza para ayudar a personas con temas de depresión que están dentro de lo neurológicamente normal funcionando, se utiliza para que las personas vivan en un estado de plenitud, se utiliza para que las personas vivan en un estado de máximo desarrollo, se utiliza para que una persona logre mejorar su desarrollo económico, social, familiar, profesional, espiritual. Para todos estos campos se utiliza la PNL, porque la programación neurolingüística es el arte mediante el cual tú aplicas herramientas para manejar y controlar tu potencial a tu máximo nivel, para aumentar y manejar tu desarrollo profesional, económico, familiar, social, empresarial al máximo nivel, porque es la capacidad que tú tienes de generar e instaurar un sistema operativo en tu mente que te permita siempre desarrollarte al máximo potencial. Porque recuerden, las personas
que alcanzan lo que quieren están enfocadas, primero, siempre tienen mucha energía, tienen muchísima energía. Segundo, tienen creencias empoderantes que potencializan esa energía. Tercero, están dispuestos a pagar el precio y a mantener la constancia frente a eso que quieren. Cuarto, son personas que están determinadas por alcanzar un objetivo específico. Y estos aspectos que acabo de mencionar tienen que ver directamente a la forma en la que tú controlas tu sistema de pensamiento. Porque si tu sistema de pensamiento es incorrecto, pues simplemente tu energía va a bajar, vas a desperdiciar energía en emociones negativas, vas a perder tu consistencia, tu constancia en un determinado momento, empiezas a dudar de ti, no tienes creencias empoderantes, sino creencias limitantes. Entonces vemos que la PNL se aplica para todo, para alguien que quiere dejar un vicio, el cigarrillo, la marihuana, el alcohol. Se utiliza para alguien que quiere, en este caso, por ejemplo, el niño que tenía problemas con sus esfínteres. Se utiliza para alguien que sufre de miedos. Se utiliza para las personas que no tienen control emocional en un momento determinado en sus vidas. Se utiliza para personas que sienten que la vida o una depresión crónica desde que su sistema neuronal esté funcionando, o sea, no tenga problemas fisiológicos, neurológicos, físicos. Entonces, pues simplemente allí funciona la PNL, porque la programación neurolingüística es el arte de yo generar un sistema operativo para mi cerebro que me permita desarrollarme a mi máximo potencial. Si quieres bajar de peso, si quieres modificar algo en tu vida, para todo esto, si quieres fortalecer hasta tu relación con Dios, todos a través de un proceso de programación. Porque para yo fortalecer esa área tan importante como es lo espiritual, yo vivo y recorro un proceso donde entra la oración, donde entra todo el tema de la concentración, de conectarme con ese ser superior. Todo eso terminan siendo procesos de programación que te permiten fortalecer un área determinada en tu vida. Entonces, las áreas de aplicación, como se los mencionaba, en lo laboral, obviamente, si tú eres, por ejemplo, un vendedor y quieres aumentar tus resultados en ventas, pues van a necesitar un sistema de pensamiento correcto para aumentar tu disposición, para aumentar tu energía, para aumentar tu proactividad. Si tú eres en el área administrativa de una organización y quieres aumentar tu desempeño, pues vas a necesitar mucha más energía, pues allí se va a poder aplicar la programación. Si eres un deportista y quieres llegar a un alto rendimiento, allí se puede aplicar el tema de programación. Por ejemplo, Mariana Pajón, ahorita más tarde voy a hablar de ese ejemplo, que es una especialista en aplicar procesos de programación neurolingüística. Si tú quieres en una carrera universitaria aumentar tu capacidad de dedicación, allí vienen procesos de programación. Si tú quieres liberar todas estas cargas de creencias limitantes que han instaurado en nosotros en un momento determinado en nuestras vidas y que en una edad inconsciente la hemos aceptado o las hemos apropiado como verdad, podemos hoy liberarnos de todas esas cargas, de todas esas creencias que hoy limitan nuestro potencial. Así que las áreas de aplicación lo podemos ver de manera integral, desde la parte social, desde la parte familiar, para conseguir pareja, para presentar una entrevista de trabajo, para manejar mejor mis finanzas, para mejorar mi sistema, mi relación con mi pareja, para yo aumentar mi relación con mis hijos. Todas las áreas de la vida pueden y están directamente relacionados al sistema de programación que tienes en un momento determinado. O sea que es aplicable en cualquier área de tu vida. Porque observen este video, van a entender de que al fin y al cabo, lo que es internamente se representa igual en la parte externa. Como es adentro, es afuera.
Como pueden ver, de manera muy gráfica y muy fácil se demuestra cómo en nuestro exterior termina siendo una representación interna de lo que cada una persona, en este caso lo que cada una persona experimenta en su interior. Y eso es una verdad absoluta. La forma en la que te reflejas, la forma en los resultados, la forma en la que está equilibrada tu vida, es un reflejo directamente proporcional a lo que es tu interior. Y entonces eso hace que funcione de una manera o que funcione de otra. En este caso, es esencial que tú conozcas y que tú manejes esa dirección, que manejes esa forma constante de poder representar lo que eres internamente. Pero para poder representar lo que somos internamente, tenemos que manejar, y recuerden y llévense esto, que el directamente proporcional o lo que va a determinar nuestro exterior es la forma en la que nos comunicamos a nosotros mismos. O sea que para yo poder reorganizar mi interior, debo empezar a reorganizar la comunicación que estoy teniendo conmigo mismo y con mi inconsciente. Entonces miremos lo que le mencionaba Mariana Pajón. Mariana Pajón es una especialista en temas de programación, porque si ustedes recuerdan un evento que hubo, un evento que marcó un antes y un después, por decirlo así, o más que un antes y un después, un evento trascendental, es los resultados que tuvo, en este caso, la medalla de oro, las últimas medallas de oro que ha obtenido en las Olimpiadas, ¿sí? Cuando ella gana la carrera, y si la vieron, se van a dar cuenta de que ganó con una facilidad fantástica, con una facilidad y una sencillez o una ventaja realmente abismal. Se van a dar cuenta, si la vieron, se van a dar cuenta que es una especialista en temas de programación, porque cuando ella la entrevistaron, le preguntaron que cómo ha hecho para ganar con tanta facilidad, y ella respondió diciendo: yo esta carrera la había visto miles de veces en mi mente. Hoy es la confirmación de esa visualización. Es fantástica esa definición y esa respuesta, porque es más, ¿saben de qué color se pinta las uñas ella? Se las pinta de color ¿qué? Dorado, para que salga y luzca con la foto cuando tuviera la medalla de oro. O sea, estaba convencidísima de que sí o sí esa medalla le pertenecía. Y así lo demostró. La carrera, la final, donde se corona campeona, la facilidad o la ventaja con la que lo gana realmente pareciera que estuviera compitiendo contra niñas de una categoría o dos, tres categorías inferior a la de ella. Porque literalmente la gana con una ventaja realmente abismal. Ahora hablemos de Cristiano Ronaldo. Personas que manejan la programación a un nivel excepcional, a un desarrollo extraordinario. Personas que de manera innata o de manera consciente en un momento de sus vidas desarrollaron ese poder que todos tenemos de generar un programa, un software mental que los llegó a ser excepcionales en una determinada actividad. Y todos, tú y yo, podemos ser excepcionales en la acción que nos dediquemos, que nos propongamos, si tenemos el software correcto para generar las acciones necesarias que nos permitan obtener los resultados que queremos. Y eso, en esencia, es lo que permite la programación neurolingüística. Obtener toda esa información, todas esas herramientas para yo luego aplicarlas en mi vida y así a través de los resultados poder generar, ser, hacer y tener lo que realmente quiero en un momento para mi vida. Entonces, ¿qué compone la PNL? ¿Qué acciones componen la PNL? Aquí está muy resumido lo que compone porque la PNL es algo realmente vasto. Hay una acción principal y es la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral potencializa el músculo más poderoso del ser humano, el cerebro. Para mí termina siendo un músculo porque se tiene que ejercitar. El cerebro se tiene que entrenar, la mente hay que entrenarla para bajar los niveles de reactividad, para cambiar la forma en la que reaccionamos al ambiente, para transformar todo eso que está sucediendo en nuestra psique. Podemos cambiarlo o potencializarlo o mejorarlo y para eso se necesita un entrenamiento.
Por eso la gimnasia cerebral hace parte de la programación neurolingüística. La gimnasia cerebral hace referencia a que a través de mi cuerpo yo lo pongo en una sintonía, a través de unos ejercicios físicos, hago crecer mi potencial mental. Por ejemplo, un movimiento tan básico como este. Tengo el puño cerrado, el dedo estirado, la mano estirada y el dedo encogido. Esto es una posición de manos que yo solamente debo cambiarla. Algo supremamente sencillo. Y yo puedo aumentar la velocidad. Entonces los invito a que lo hagan a esta velocidad, este mismo movimiento, a que lo practiquen. Si quieres, pausa en este instante la grabación y practícalo. Practica este movimiento. Es un movimiento, uno de muchísimos que hay en gimnasia cerebral para potenciar la mente. Recuerdo que anteriormente yo leía algo y eso que yo leía se me olvidaba. Se me iba por completo. Cuando empecé a practicar la programación neurolingüística, en este caso aprender a aplicar la gimnasia cerebral, mi capacidad de concentración y de retención se aumentó de manera exponencial. Yo hoy en día leo o escucho una información o vivo un proceso en mi vida y tengo la capacidad de recordar de manera muy cercana todo ese suceso. Tengo la capacidad de recoger esa información de manera de primera mano que queda impregnada en mi mente de manera muy asequible gracias a este proceso de gimnasia cerebral. Entonces, esto es uno de los componentes de la programación neurolingüística. También es el componente como la inteligencia emocional. Es más, en la certificación como practitioner en PNL que tenemos directamente, en esa certificación entregamos todas las herramientas y toda la forma de aplicar la gimnasia cerebral. Entregamos todo el proceso de inteligencia emocional, cómo funciona y qué herramientas y técnicas hay para modificar o mantener o potencializar nuestra inteligencia emocional. También el cerebro y las componentes del cerebro hacen parte, obviamente, de la programación neurolingüística porque necesitamos conocer la máquina sobre la cual estamos trabajando. Y por último, pues herramientas de PNL como anclajes, presuposiciones, filtros, todo un espectro de herramientas o de componentes como tal que hacen parte de la PNL. Solamente el 0,5% de la población aplica procesos de PNL consciente o inconscientemente. El 95% de las personas no son dueños de sus propias conductas. Es decir, que viven en un estado donde los vicios, donde sus estados emocionales controlan sus vidas. Y entran al sistema. ¿Y cuál es el sistema? Crecen, consiguen un trabajo que no les gusta, buscan distractores en el licor, en la televisión, en Netflix, en otros aspectos, para transformar su estado emocional instantáneamente, que es algo que dura muy poquito, para luego volver a entrar a la realidad, vivir eso que no les gusta vivir y que no quieren vivirlo, para volver a llegar a buscar esos distractores, para poder volver a ingresar a eso que no les gusta, para poder buscar esos distractores y se vuelve un círculo vicioso que el 95% de las personas viven día a día. Una insatisfacción absoluta dentro de los resultados que están obteniendo en sus vidas y que aunque en su mente estuviera el deseo de cambiar, no lo logran, porque simplemente la acción o su conducta que está determinada por su fisiología y por su neurología, pues no es modificable y no saben cómo modificarla para mejorar esa conducta o el estado que a su vez es el que determina cómo es mi conducta en el mundo exterior. Y en esencia, solamente el 0,5% de las personas aplican estos procesos de programación. Cuando tú te vuelves dueño y conoces del tema y aprendes sobre programación y empiezas a vivirlo y a experimentarlo en tu vida, te vas a dar cuenta lo fantástico que es. Es más, yo aún, si pueden observar, yo normalmente pues no mantengo con mi gotico y mi candado. La verdad es algo que hago de vez en cuando que me gusta, porque hay personas cercanas a mí, familiares, que me critican porque obviamente no se ve en su totalidad, no se ve en su totalidad. Me dicen que es un bigote chino, algo de aquí sí, aquí no, algo así, me molestan por eso. Y lo que yo hago es hacerlo con el propósito de cada vez entrenar más mi mente a saber de que el qué dirán, a entrenar mi mente porque venimos de un proceso, obviamente,
que dentro del desarrollo cultural le han dado mucho énfasis al qué dirán y dejamos de hacer cosas por el qué dirán y vivimos en ese sistema que no queremos vivir por el qué dirán y no podemos, no son capaces de salir de allí. Yo lo hago para que hablen, para que digan y fortalezca cada vez más ese proceso de entender de cómo fortalezco mi mente y termina siendo un entrenamiento. Así que en esencia, nuestro proceso de programación neurolingüística, nuestra certificación de programación neurolingüística está estructurado de manera literal, estratégicamente, para que una persona se vuelva dueño y haga parte de ese 0,5% de las personas que puedan controlar sus estados emocionales, que a su vez puedan controlar sus conductas y que su conducta sea directamente proporcional a los resultados de vida que quieren. En esencia, la programación neurolingüística te va a entregar el poder de dominar tu estado. Y a través del dominar tu estado, dominar tu conducta. Y a través de dominar tu conducta, dominar los resultados que quieres para tu vida. Siempre y cuando tengamos la bendición, obviamente, del Todopoderoso, de estar en nuestras vidas y tener la oportunidad de vivir. Entonces, la aplicación de la PNL es una decisión, son herramientas, es un conocimiento que está disponible, es un proceso en el cual tú puedes experimentarlo y que de manera muy concreta voy a hacer que se ejecute o que ustedes experimenten. Quiero que recuerdes en este momento esas vacaciones o ese momento en tu vida donde más felicidad, energía, fuerza y poder has experimentado. Puede ser unas vacaciones, pueden ser en un momento en un logro educativo, puede ser en un logro empresarial, puede ser el nacimiento de un hijo. Recuerda en este momento y en este instante cómo fue esas sensaciones, ese momento que viviste, que te hizo sentir esa energía, esa fuerza, ese poder. Recuerda muy claramente cuál fue ese suceso, cuál fue ese momento en tu vida que te permitió experimentar esos niveles de energía fantásticos. ¿Cuál fue ese momento exacto? ¿Cómo fue el día? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Qué sentiste cuando lograste eso que tanto querías? Esas vacaciones, ese momento de placer absoluto. ¿Cómo se siente y cómo se sintió y cómo se experimentó en ese instante en tu vida? Las personas que lograron reconocer ese momento, en este instante, deben de estar experimentando un estado emocional positivo, de euforia, de felicidad, de poder, de fuerza, de satisfacción. Y no es el momento porque ya ese momento pasó. Solamente tu cerebro, al representarlo, él no entiende si es verdad o es mentira lo que está sucediendo, pero desencadena unas acciones que te ponen en un estado determinado, o positivo o negativo. Sino que muchas personas, esta forma de pensamiento la tienen muy práctica, pero para la parte negativa. Es decir, que son capaces de representar los sucesos negativos en un momento determinado en sus vidas con tanta facilidad que mantienen inmersos en estados negativos constantemente. O llegan a esos estados inconscientemente. Por ejemplo, si alguien pasa y toca tu hombro de esta manera y te recuerda un momento determinado que estuviste en un velorio e hicieron eso mismo, inconscientemente tu cerebro va a relacionar ese suceso con esa acción y te va a poner en un estado emocional, sea óptimo o negativo para tu desarrollo profesional, personal y familiar, económico o espiritual. Entonces, si yo en este momento te digo, imagínate en este instante que tienes un limón en tu mano, exprímelo, exprímelo todo y siente el sabor de ese limón y el olor. Huele el olor, huele el limón. ¿Cómo se sienten tus papilas gustativas en este momento? ¿Qué experimentan tus papilas? Entonces,
en un 95% de las personas experimentan en ese momento una salivación. Inmediatamente sus glándulas salivales se activan. Y es verdad, ¿no? Solamente fue una representación mental que hiciste sobre el limón, pero que el cerebro desencadena un estado fisiológico y un estado mental ante esa circunstancia. Otro ejemplo es, por ejemplo, yo te digo, no pienses en el Chavo del Ocho. No pienses en la Pantera Rosa. No vaya a pensar, no piense en un elefante rosado. No piense en un elefante rosado. ¿En qué estás pensando en este momento? Puedo garantizarte que cuando dije no piense en el Chavo del Ocho, lo primero que viene a tu mente es el Chavo del Ocho. Terminas pensando en el Chavo del Ocho. Si yo te digo no pienses en la Pantera Rosa, si conoces la Pantera Rosa, de seguro estás pensando en la Pantera Rosa. Porque el cerebro funciona de tal manera de que para poder negar algo, tiene que representarlo para después suprimirlo o cancelarlo. Y en esa representación desencadena un estado. Por ejemplo, las personas que dicen, no quiero comer más pan, no quiero comer más pan. Cuando ella se dice en su mente, no quiero comer pan, la palabra pan desencadena una reacción neurológica que si ha sido una experiencia positiva, inmediatamente desencadenan neurotransmisores que hace sentir deseo de comer pan. Entonces, si yo digo, no voy a comer pan, pienso en el pan y lo más seguro es que termine comiendo pan. Porque esa es la forma que funciona nuestro cerebro. Y así como en estos 3 ejemplos de manera muy concretas, hay infinidad que voy a explicarte de manera muy puntual en la certificación del practitioner. Porque a través de la certificación vas a poder comprender cómo funciona el cerebro en un estado emocional negativo, cómo funciona el cerebro en un duelo, cómo funciona el cerebro en una fobia, cómo funciona el cerebro ante una circunstancia de frustración, cómo funciona el cerebro ante una creencia limitante, qué posición tiene el cerebro ante una creencia empoderante. Todas esas acciones las vas a obtener en nuestra certificación, que es el Practitioner en Programación Neurolingüística. Bien, así que el cerebro en su totalidad tiene 3 componentes. El cerebro triuno, una parte pensante, una parte emocional y una parte instintiva. El cerebro triuno está en una teoría de 1952, por allá que sacó un neurocientífico, Paul MacLean, el cual determinó de que el cerebro tiene 3 evoluciones. La primera, que es la parte reptil, que es la encargada de todos los instintos, que es la encargada de todas las reacciones del ser humano. La segunda, que es el sistema límbico, que es donde están almacenadas todas las emociones, todo el tema emocional, la felicidad, la alegría, todo lo relacionado a lo emocional. Y por último está la nueva corteza, que es el cerebro pensante. Entonces, este cerebro triuno conforma la totalidad del funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, a través de la PNL, comprendemos qué funciona de cierta manera como instinto, cómo hackeamos la parte emocional y cómo programamos la parte consciente y pensante para ayudarnos a mantener el control y las riendas sobre la parte instintiva y la parte emocional. Cómo sobreponernos de manera consciente a esos impulsos emocionales y a esos impulsos instintivos que carga el ser humano. Por ejemplo, un impulso instintivo es el sexo. Muchos hombres experimentan un momento en el que se sienten incapaces de resistirse a un tipo de mujer o a un tipo de vestimenta de una mujer, o no son capaces de resistirse la necesidad de mirar o de mantener la tranquilidad en sus pensamientos cuando ven una mujer bonita, porque es un impulso instintivo. El tema de la reproducción, el tema de la procreación. Está la parte emocional. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que se apegan a un momento de felicidad vivida con un hombre en un periodo de tiempo que puede durar 2, 3 meses o 4 meses de enamoramiento y ya después llevar 3 años de miseria en esa relación, apegadas a esos meses
que tuvieron un momento determinado de felicidad, porque el apego se generó desde la parte emocional a esos primeros 3 meses de relación, pero los otros 3 años han sido un total caos, pero el cerebro emocionalmente estaba pegado a eso. Entonces termina siendo un impulso emocional, el no ser capaz de tomar una decisión de transformar su vida. Y lo que se busca, conociendo todos estos aspectos, es como desde la parte pensante, desde la nueva corteza, cómo yo le pongo la rienda a esa parte instintiva y a esa parte emocional para dominar a cabalidad todo este proceso que sucede en nuestro interior. Entonces, entendiendo que la PNL abarca una cantidad de estrategias, unos componentes que son necesarios comprender, entender e interiorizar para poder aplicarla de manera correcta, tocamos uno de los más importantes, que es el metamodelo. Cómo a través del metamodelo yo puedo, a través de una conversación, a través de palabras, yo puedo extraer la información necesaria para que una persona con su mente o que logre a través de esa conversación desenredar el problema que tenga en su mente. Es decir, yo a través de una conversación, cuando alguien me dice, por ejemplo, es que me siento frustrado, ya en esa frase, aplicando metamodelo, yo sé que es una frase que está mal formada, porque solamente me está dando una información superflua. Cuando alguien me dice está frustrada, debo de averiguar qué le está generando la frustración, en qué momento o en qué acciones se ha generado esa frustración, cuál es la perspectiva de vida con la cual está observando eso que está sucediendo, que le está generando frustración. Es decir, de que esa frase que ella me está diciendo está incompleta y que yo a través del metamodelo, lo único que hago es que ella complete en su totalidad esa frase y que en muchas ocasiones, en un porcentaje muy elevado, la mayoría de las personas, cuando completan la frase o completan la información de manera correcta, se dan cuenta que eso que en el momento le está generando frustración, teniendo el paquete armado, no es tan importante o no tiene tanta importancia como le estaban dando antes de tener la frase incompleta, porque esos son procesos de pensamiento que dentro del practitioner de PNL vamos a aclarar paso a paso qué es una generalización, qué es una nominalización, qué es un proceso de eliminación, qué es un proceso de distorsión, y todos estos aspectos son los que conforman o son los que hacen parte de cómo recibimos la información del mundo. Por ejemplo, si el cerebro no eliminara todos los estímulos que constantemente estamos recibiendo de nuestro entorno, de seguro enloqueceríamos, de seguro enloqueceríamos. Entonces, el cerebro solamente hace representativo o hace consciente los estímulos externos que necesitamos para nuestra supervivencia. Por ejemplo, si vamos por la calle, el sonido de un carro o el olor de un químico o el olor que amenace como tal nuestra existencia o el humo, etc. Hay una cantidad de olores en unos niveles que no experimentamos. Hay una cantidad de ruidos en ese momento en nuestro ambiente que no experimentamos, porque el cerebro, aunque los percibe, los suprime, porque realmente no son importantes o no se determinan como importantes para nuestra supervivencia. Entonces, los estímulos que recibe nuestro cerebro pasan por un proceso de eliminación, de distorsión, de nominalización o de distorsión, eliminación y nominalización. Son la forma en la cual nosotros interiorizamos la información y que eliminamos algunas partes, las distorsionamos o suponemos o creamos o inventamos. Entonces, cuando eso sucede en nuestra mente, la información tiene una forma, pero cuando uno arma completo esa experiencia, la información o la interpretación de ese suceso cambia en lo absoluto, y eso se hace a través del metamodelo. Entonces, el direccionamiento estratégico a través de la PNL nos permite marcar objetivos, nos permite formular objetivos, nos permite la exploración de esos objetivos y nos permite aumentar esa determinación para la consecución de esos objetivos. Esto es un área muy importante dentro del proceso del PNL, es poder ayudarnos a nosotros mismos a marcar objetivos, a formular de manera correcta, a explorarlos de manera efectiva y aumentar nuestra determinación para alcanzar los resultados. Y asimismo tener las herramientas para luego ayudarle a otras personas
para que puedan mejorar y mantener ese tipo de información adicional. Las creencias empoderantes, creencias que limitan, creencias que condicionan nuestro actuar, son acciones, son procesos mentales que se generan en un momento determinado por el ambiente en el que nos desarrollamos, por la información que recibimos, por la interpretación de los sucesos en los que nos desempeñamos, pero todo esto puede ser cambiado. Todas nuestras creencias se pueden transformar, todas nuestras limitantes se pueden eliminar y podemos condicionar nuestro cerebro para actuar de forma correcta. Los anclajes en programación neurolingüística hacen referencia a ese proceso en el cual yo logro cambiar mi estado mental con un solo chasquido de dedos. Yo puedo anclar un estado emocional positivo en mi vida que quede relacionado a este sonido para que cada vez que yo haga así, me sienta óptimo, fuerte, capaz, poderoso. Por ejemplo, un ancla mío es esto. Yo cuando hago así, sí. Esta acción la he hecho infinidad de veces con momentos positivos de mi vida. Por ejemplo, cuando terminé una conferencia, la primera conferencia que hice en neuroventas, donde hablaba del tema comercial, fueron 120 personas. En ese momento, esa primera conferencia para mí fue un total éxtasis. Entonces lo que yo hice fue anclar esa emoción aquí. Y siempre que hago así, siento inmediatamente unas sensaciones fantásticas, porque siempre he hecho este mismo movimiento en las situaciones donde más emocionado, más fuerte y poderoso me he sentido. Y cuando estoy en un momento de depresión, en un momento de insatisfacción, en un momento de caído emocionalmente, activo mi ancla y lo que hace es que esto activa inmediatamente en mí un proceso, un estado emocional positivo que se superpone a ese estado emocional negativo que puede en algún momento abordar mi existencia. Así que los anclajes tienen una forma estratégica de crearse, un proceso y un paso a paso. Y todo esto lo vamos a aprender directamente con el practitioner en programación neurolingüística. Bueno, realmente este era el proceso, la información que quería compartir contigo, que quiero compartir contigo, que es de mucho valor, porque ya solamente comprender cómo sucede, qué sucede en la PNL, ya te da la oportunidad de poder modificar algunas acciones que pudieras estar ejecutando de manera correcta o de manera incorrecta. Si es de manera correcta, potencializarlas. Si es de manera incorrecta, cambiarlas y modificarlas. Para mí es un placer, de verdad, poder entregar esta información. Esto es un abrebocas, literalmente, de lo que es toda la información del practitioner de programación neurolingüística, que es una información supremamente poderosa, y quiero mostrarles aquí de manera rápida cuáles son todos los temas que se observarán para las personas que tomen acción en su vida, las personas que tomen la decisión de hacer la certificación a cabalidad. Miramos que en la introducción a programación neurolingüística se va a ver qué es la PNL, la historia, qué son las presuposiciones, los niveles lógicos de pensamiento, la PNL, el aprendizaje, inteligencia emocional. Viene todo lo que son los sistemas de representación, las submodalidades, los predicados, los movimientos oculares, la calibración, el acompasamiento, los rapport, el arte del reencuadre. Vamos a ver todo lo que es comunicación con PNL, los principios del lenguaje, comunicación digital y analógica, el modelo extendido, cambio sistémico, omisiones, distorsiones y generalizaciones, el metamodelo del lenguaje, comunicación interna y externa, comunicación verbal no verbal, las posiciones perceptivas, la marcar objetivos con PNL, la buena formulación de los objetivos. Vamos a ver lo que es la formación de creencias, tipos de valores, cambio de creencias, procedimiento para instalar nuevas creencias, jerarquía de valores, reforzamiento de un valor. Vamos a ver por último lo que son las técnicas de pensamiento estratégico, anclajes para reaccesar y reinducir estados internos positivos, anclajes simples, encadenamiento, especiales y cura de fobias. Todo esto es lo que vamos a ver en el certificado de programación neurolingüística, que ya les estaríamos dando mayor información a las personas que estén comprometidas en tomar acción en sus vidas. Así que va a ser realmente muy importante. Quiero por último decirte que hay 3 aspectos principales de éxito en la vida. Primero, todo es energía. Todo en la vida es energía. La forma como te desarrollas marca la diferencia entre los resultados que vas a obtener y los resultados que quieres para tu vida.
Todo en la vida es energía. Esta mesa es energía, este computador es energía, este movimiento es energía, mis palabras es energía, mis pensamientos son energía. Todo en la vida es energía. Conozco muchas personas con talentos fantásticos que no tienen la energía para aprovecharlos al máximo. Conozco personas que tienen una experiencia fantástica que no tienen la energía para sacar el máximo potencial. Así que todo en la vida, absolutamente todo es energía. El segundo concepto de éxito: como haces una cosa, lo haces todo. Si aplazas este momento de poder, de que estás hasta aquí o que llegaste al final, es porque realmente te interesa, te apasiona y te gusta o tienes curiosidad. Si aplazas este momento, date cuenta que estos 2 años o 1 año o meses que aplaces se pueden convertir en décadas en tu vida de atrasar los resultados que pueden estar para ti. Como haces una cosa, lo haces todo. Si estuviste concentrado, te felicito. Si no estuviste concentrado, ojo, porque si querías concentrarte y no te concentraste del todo, quiere decir que estás dominado por procesos inconscientes que no logras dominar a tu querencia, a tu querer, sino que son autónomos y se manejan literalmente solos. Y por último, compromiso al 100%. Muchas personas hablan de compromiso, de estar comprometidos consigo mismo y con los resultados. Pero quiero decirles que realmente el compromiso no se mide en palabras. El compromiso se mide en acciones. Esa acción que está pendiente aquí para tú tomar la decisión de hacer tu certificación, de obtener toda esta información, de sacar lo mejor de ti en tu proceso, esa decisión es la que va a demostrar qué tan comprometido estás. Porque no podemos vivir en la vida desde el deseo, de lo que yo quiero, lo que espero. Hay que vivir desde el compromiso, desde la acción masiva. Las grandes personas, las grandes mentes del siglo pasado, las grandes mentes de la historia, son personas que han estado comprometidas 100% con sus resultados. La pregunta es, ¿qué tan comprometido estás tú con tus resultados? ¿Qué tan comprometido estás? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Qué más vas a permitir que pase en tu vida para tomar decisión y acción masiva en tu vida? Así que con estas cuestiones y estas reflexiones quiero despedirme. Recuerden, mi nombre es Andrés Gallego, un servidor más. Qué gusto poder compartir contigo esta información supremamente poderosa. Dios te bendiga y nos veremos muy pronto en esta certificación que estoy totalmente seguro va a transformar tu vida, porque así transformó la mía. Dios te bendiga, cuídate mucho y nos vemos en la certificación.